Buenos días, este es el primer vídeo de la unidad 3, Comunicaciones Internas, y vamos a empezar explicando cómo unas actividades pueden llamar a otras. Os muestro el proyecto en ejecución para que lo entendamos. Yo aquí tengo una primera actividad en la que ofrezco al usuario la posibilidad de seleccionar una provincia, y aquí va a salir su selección. Esto va a sonar de un ejemplo que trabajamos en la unidad 2. Sin embargo, en lugar de mostrar aquí el list view, como hacíamos en la unidad 2, lo vamos a mostrar en una segunda actividad. Entonces, cuando el usuario pulsa en selecciona tu provincia, en un list view le aparecen las 5 provincias y el usuario elige una de ellas, Albacete. Y aquí en el text view mostramos el resultado. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una primera actividad, que es esta, una segunda actividad que se invoca cuando el usuario pulsa el botón, muestra el list view esta segunda actividad, y cuando el usuario elige la provincia, retorna un valor a la primera actividad. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de intent. Un intent es un intento y tiene el poder de invocar a otra actividad. Es decir, es un objeto que vincula dos componentes separados, en nuestro caso dos actividades. Y el intent sirve tanto para invocar a otro componente como para recibir un resultado que se genere en dicho componente. Entonces, fijaos, aquí tengo el método pulsado, que está asociado a la propiedad onClick del botón, y lo primero que hago es crear un intent, es decir, la intención de arrancar una actividad. ¿De qué tipo? Pues de la clase selecciona, que la tengo aquí, selecciona.java, ¿de acuerdo? Que es otra actividad, que ahora veremos. ¿Cómo se hace? Pues creo un objeto de la clase intent, new intent, le paso el contexto, que en otro vídeo explicaremos lo que es, para que quede claro, y le digo la clase que quiero invocar. Aquí solo estoy creando el intento, ¿de acuerdo? Pero todavía no la he invocado. Y entonces ahora, para llamar a la segunda actividad, utilizo un método que es startActivity4Result. Le paso como primer parámetro el intent y como segundo una constante que tengo definida aquí arriba, que lo único que nos sirve es para diferenciar distintas llamadas. Bueno, fijaos que startActivity4Result aparece tachado. Esto Android ya lo ha depreciado, pero bueno, os lo quería explicar para que lo conocieseis porque es una forma bastante sencilla. En otro vídeo posterior veremos la forma en la que se debe hacer actualmente. Entonces, en este momento, este sería el primer paso, como tenéis aquí, invocar a la otra actividad. Esto llama a la segunda actividad selecciona, y aquí fijaos que selecciona hereda del listActivity. A fin de cuentas, tenéis que tener claro que esto es una actividad también, ¿de acuerdo? En lugar de heredar del listActivity, esto lo he puesto para que veáis otro tipo de actividad distinta, pero podría ser un app-compat-activity y utilizar el listView tal cual, ¿de acuerdo? Esto está hecho porque aquí a la hora de crear el listView se crea de una forma distinta, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Y se utiliza el método setOnItemClickListener, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que hacíamos con el listView en el tema 2. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es perdón. Cuando se crea actividad, pues nosotros tenemos la raíz de elementos, el adaptador, y todo esto lo que hacemos es enchufar el adaptador en el listView, ¿de acuerdo? Y registramos un listener, pues para que cuando el usuario pulse una actividad se ejecute el callback. Esto ya lo hemos explicado en la unidad anterior, lo paso por encima. Entonces, aquí en este método, en el callback, este método lo que hace es capturar la selección del usuario. Bueno, pues aquí nosotros creamos un intent, y al intent que estamos creando, con el método putExtra, le podemos añadir unos datos. Entonces, en este caso le añadimos lo que es una clave, provincia y el valor. Nosotros con esto lo que estamos consiguiendo, a fin de cuentas, es recoger la provincia en la que el usuario ha hecho clic. Y se almacena en el intent con el método putExtra, que nos permite almacenar prácticamente cualquier tipo de dato en un intent. Y la sintaxis que lleva es clave valor, la clave provincia y el valor el que le damos, ¿de acuerdo? Esto es para poder devolverlo a la actividad principal. Entonces, una vez que tenemos el intent construido, nosotros los datos los devolvemos a través del método setResult, y con setResult devolvemos result OK, una constante, y el intent, y luego finalizamos la actividad invocando al método finish. En este momento nosotros volvemos a la clase MainActivity
porque se ha ejecutado el método setResult y luego finish, y con setResult aquí tenemos el paso 3, y es que la actividad principal obtiene los resultados a través de este método, que es la función de callback en este caso, y el método es onActivityResult. Daos cuenta que devuelve, como parámetros tiene un código de petición, un código de resultado y el intent con los datos. Invocamos al constructor de la clase padre con super, perdón, al constructor de la clase padre no, invocamos como es un método derivado, invocamos a la clase de la que le damos, ¿de acuerdo? CompactActivity. Y entonces aquí vamos a comprobar si hemos seleccionado correctamente la provincia. Lo primero que comprobamos es el request code, si es igual a la selección provincia, que es la constante que nosotros le pasamos para diferenciar distintos tipos de llamadas. Luego comprobamos si el código de resultado está ok, si todo ha ido bien, y si todo ha ido bien, pues nosotros en el text view lo que hacemos es coger el intent, daos cuenta, intent data, y le recogemos los datos con getStringExtra y la clave que le dimos. La clave que le dimos era provincia. Aquí la tenéis, ¿de acuerdo? ¿Veis el nombre que le dimos? La clave provincia. En este momento nosotros lo extraemos, los datos del intent, y podemos escribirlo en el text view o hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, resumen, la comunicación se compone de 3 pasos. El primer paso es crear un intent con el contexto y la clase a la que tenemos la intención de llamar o de arrancar. Luego, con starActivity4Result es cuando realmente invocamos a esa clase. Esta clase lo que hace es crear un intent, añadirle unos datos extra que quiere devolver y con setResult devuelve esos datos. Y finalizamos la actividad. Y en el tercer paso, a ver que aquí, y en el tercer paso lo que hacemos es con onActivityResult, que actúa como callback, recoger los datos que nos envió la otra actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la comunicación entre dos actividades y cómo podemos pasar información de una a otra. Comentaros también que nosotros en el manifiesto tenemos que registrar todas las actividades. Entonces, en principio, nosotros esto lo tenemos por defecto, ¿de acuerdo? La main activity. Y aquí tenemos, daos cuenta, otra sección activity para la actividad selecciona, esta que tenemos aquí. Esto cuando creáis la clase de Java, podéis hacer botón derecho, new, Java class, ponerlo y poner esto a mano, pero yo lo que os recomiendo cuando creéis una nueva actividad es que hagáis botón derecho, new, activity y elijáis el tipo de actividad, en este caso una empty activity. Esto automáticamente os va a añadir esto en el manifiesto y os despreocupáis. ¿De acuerdo? Comentar un detalle. A lo mejor pensáis, ¿y esto por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué necesitamos un intent para comunicar las actividades? Puede ser que sintáis la tentación de crear aquí a lo mejor datos estáticos y acceder desde la otra clase a esos datos estáticos de esta primera clase, pero tened en cuenta que aunque son clases de Java, realmente son actividades, y recordar el concepto de actividad que explicamos en la anterior unidad. Yo os voy a refrescar solo una cosa, y es cómo interpretar el ciclo de vida de una actividad, ¿de acuerdo? Pues si os acordáis del ciclo de vida de una actividad, es este. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando estamos ejecutando cosas en el emulador, pues tenemos 2, 3 actividades corriendo y no hay ningún problema. Pero cuando eso está corriendo en un dispositivo real que tiene unos recursos limitados, pues lo más probable es que cuando de una actividad se invoca otra, la primera actividad se destruya, porque no hay suficientes recursos. Entonces, si la primera actividad se destruye, se está destruyendo todo su espacio, con variables estáticas o lo que sea. Entonces, no podemos recurrir para comunicar distintas actividades a este tipo de cosas, ¿de acuerdo? O sea, no es una clase al uso de Java. Otra cosa es que yo aquí crease una clase que necesito, que me haga alguna lógica, y yo obviamente puedo utilizar datos estáticos si lo necesito y acceder a ellos. Pero entre distintas actividades, pensar que la comunicación puede ser a través de datos estáticos es un error. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando invocamos la segunda actividad puede ser que la primera se destruya. Entonces la comunicación tiene que ser a través de intent. Bueno, pues aquí termina este primer vídeo. Espero que haya sido de vuestro agrado y que esté todo claro. Un saludo.